Todavía hay bastante historia debajo del puente del Chacao. Esto no es una cosa solamente de conclusión financiera, sin duda. Eso era muy importante, pero hay todavía una cantidad, y también los chilotes y la gente de Puerto Montt, todos tienen bastante opinión sobre esto en términos regionales y ha habido poca luz sobre todo este proceso desde que eso comenzara hace ya tanto tiempo. A ver, vamos a tomar contacto con el abogado constitucionalista Javier Couso porque queremos, a pocos días ya del proceso constituyente, hoy día Radio Bio Bio en su página de internet sacó una muy interesante crónica que denominó 5 mitos sobre el proceso constituyente por el periodista Luciano Veloso y queremos aprovechar utilizando esos mitos que incorporan bastantes variables, conversar con el abogado constitucionalista Javier Couso. Gracias, Javier, por estar acá nuevamente en contacto en este mismo día. Con todo gusto, Fernando. Buenas Eh, noches. a ver, uno de los mitos que es muy extendido y que ha sido también muy colocado varias veces en la palestra de las discusiones en torno a si es que corresponde o no corresponde que esto sea así y que está en la franja, particularmente en la franja del rechazo, es este concepto de hoja en blanco, que esto va a ser una hoja en blanco y por lo tanto la idea que eso probablemente en términos cotidianos y comunes señala es que aquí todo parte de cero, no se reconoce la historia y escribamos todo de nuevo. ¿Qué significa esta hoja en blanco, Javier Couso? Bueno, la hoja en blanco es una expresión que en realidad no aparece en el proceso constituyente, es simplemente una metáfora, quizás una mala metáfora. Lo que quiere decir es que por aquellas cosas en que no haya acuerdo en la nueva constitución por 2/3, no va a regir por defecto la actual constitución. Esto, por lo demás, es habitual en procesos constituyentes. Ocurrió así, de hecho, en la constitución del 25. Cuando se cambió la constitución del 25, cuando surge esa constitución y reemplaza la del 33, no es que, digamos, se dejara todo lo del 33 fuera, simplemente es que cuando Arturo Alessandri y las personas que participaron colaborando con él y los partidos que fueron consultados elaboraron la constitución del 25, lo que ocurrió es que no se sentían vinculados por nada de la constitución del 33. Sin embargo, recogieron cuestiones como esa antigua norma que establece que en Chile no hay esclavos y el que pisa su territorio queda libre. Lo mismo ocurrió con la constitución del 80, incidentalmente. Más allá de que fue elaborada en dictadura, entre 4 paredes, no había nada por el cual se sintiera vinculada la Junta de Gobierno respecto a la Constitución del 25, sin embargo tomó buena parte de la Constitución del 25. De la misma manera, en la Constitución eventual del año 2022 va a poder incluirse todo aquello que logre 2/3, pero en caso de que no haya 2/3, no va a regir por defecto lo que viene de la Constitución del 80, sin embargo es muy probable que cosas como la segunda vuelta electoral o el artículo que señala que Chile es una república democrática va de hecho a estar en la nueva Constitución. En otras palabras, la hoja en blanco no tiene nada que ver con que no se tome la tradición, la rica tradición constitucional chilena, sino que no estamos obligados de prevalecer el apruebo el día domingo a estar atados, por decirlo así, por lo que señala la Constitución del 80. Ahora, Javier, ahí hay un punto que es bien interesante y que tiene que ver con, por ejemplo, qué pasa con los tratados internacionales, por ejemplo, que se tienen. ¿Esos también son revisables o están obligados a ser incorporados a la Constitución porque fueron firmados por las autoridades del país? Bueno, eso es muy interesante porque es otra expresión más de que no vamos a partir de una hoja en blanco. Al contrario de procesos constituyentes como el colombiano el año 91 o el de Sudáfrica el año 96 o el de Brasil el 88, en Chile se innovó. Se innovó en el sentido de que las reglas del juego que están en la Constitución actual señalan que el texto de la nueva Constitución del año 2022, de la eventual Constitución del año 2022, no podrán ser contrarias a los tratados internacionales
ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Esto tiene particular importancia porque, por ejemplo, el tratado más importante de derechos humanos que rige a Chile, la Convención Americana de Derechos Humanos, incluye una serie de materias, como por ejemplo la protección del derecho de la propiedad privada, el derecho a un debido proceso, una serie de garantías que, por decirlo así, van a llenar esa página en blanco antes de que siquiera se comience a debatir artículo por artículo la nueva Constitución. El segundo mito que coloca Radio Bio Bio en esta crónica de Luciano Veloso es que se puede poner en peligro el derecho a la propiedad privada, me imagino que se está refiriendo. ¿Qué tan posible es aquello en una discusión constitucional que derive en una futura Carta Magna? Esta es una de las, yo diría, cuestiones que está menos en peligro. Acabo de explicar que el Tratado Internacional de Derechos Humanos más importante que rige a Chile, el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, reconoce el derecho a la propiedad privada y el deber de que se indemnice a las personas cuando se las expropia. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas que Chile ratificó. Entonces, francamente, uno tiene bastante claridad respecto de que eso no podría ser desconocido, pero por lo demás es bueno reportar. Yo tuve la oportunidad de participar en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, en su segundo gobierno, y habíamos constitucionalistas desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, y nadie, puedo dar fe de aquello, de ningún partido cuestionó alterar el derecho a propiedad, sino tal vez en mejorar la redacción en lo que se refiere al derecho de aguas, que en Chile tiene la particularidad que a pesar de que se reconoce que es un bien nacional de uso público, los derechos de uso son demasiado rígidos, al punto de que, por ejemplo, el Código de Aguas de California podría ser inconstitucional en Chile. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, justamente sobre lo mismo? ¿Cuál podría ser una fórmula que destrabara esa rigidez en el caso particular del agua, Javier? Si estuviera el contexto y la mayoría necesaria para cambiar justamente este punto. Una posibilidad es, de hecho, la que se ha planteado en un proyecto que la Universidad de California estableció con una serie de universidades chilenas, que es considerar la doctrina de lo que los anglosajones denominan public trust. La idea es que bienes como el agua no son equivalentes a cualquier bien que no tenga nada que ver con el contexto tanto ambiental de una sociedad como las generaciones futuras. La idea del public trust es que uno tiene una responsabilidad, por decirlo así, fiduciaria, que podría ser captada por la idea de la función social de la propiedad, que es histórica y que también está reconocida en la actual Constitución, pero que en la práctica, en relación al manejo de cuencas, ha cedido mucho a lo que es un mercado de aguas bastante poco regulado. Yo diría que no va a ser dramática la diferencia de la regulación del derecho de aguas, pero hay doctrinas que no vienen de países particularmente colectivistas, como estoy pensando el estado de Arizona o el estado de California en los Estados Unidos, pero que podrían aportar para tener un manejo más racional de la disputa que a veces se produce entre ciertos usos industriales, mineros del agua, y ciertos usos agropecuarios. No es una hipótesis en que, por decirlo así, el privado, el dueño de un derecho de aguas, está enfrentado al Estado, sino más bien cómo arbitrar distintos usos que pueden competir de distintos privados que tienen derecho de propiedad por sobre las concesiones de aguas. Y de la discusión que se ha generado en torno, por ejemplo, a varias de las regiones colindantes con Santiago que tienen dificultades de agua, van camiones aljibes a las poblaciones a darlo. ¿Hay posibilidad alguna de que se pueda generar algún tipo de agencia nacional, quizás no necesariamente estatal, que puede ser mixta, puede ser convenida entre una asociación público-privada para garantizar que el derecho al agua tenga, bueno, acceso a todo lo que necesitan? Francamente, no es un problema que tenga demasiada connotación constitucional. Se sabe poco que las aguas de consumo, para el consumo humano, digamos, el agua potable, representa una proporción muy baja del consumo de aguas. El grueso
más del 80% del consumo de aguas se va en faenas mineras y agrícolas. Entonces, yo diría, ese problema específico no tiene la connotación constitucional que algunos pudieran suponer. Vamos al 3. El mito 3 es, y ha aparecido incluso en la franja, esta posibilidad de erradicación de la libertad de culto, que eventualmente puede tomarse la decisión que determinadas creencias religiosas, bueno, no están permitidas constitucionalmente, o la libertad de culto en su totalidad queda excluida de la Constitución. ¿Qué posibilidad hay de aquello? Aquí es donde la tradición constitucional chilena puede ayudar mucho. Chile fue pionero en la separación de la Iglesia Católica con el Estado. El año 1925, uno de los aportes importantes de la Constitución de 1925 fue la separación de la Iglesia Católica del Estado de Chile, lo que fue bastante pionero en el contexto latinoamericano. Y en ese sentido, la Constitución del 80 no innovó, sino que mantuvo aquello, pero la legislación chilena, al amparo de la Constitución vigente, avanzó bastante. A fines del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se avanzó con una ley de cultos que está bastante, digamos, dentro del concierto latinoamericano también es muy avanzada. No hay ninguna posibilidad de que se afecte la libertad de culto en Chile, nuevamente porque los tratados internacionales, específicamente el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene una vigorosa protección de la libertad religiosa. A ver, el mito 4 que registra Radio Biobío es interesante porque es algo que toca muy sensiblemente con lo que podríamos denominar el espíritu de este tiempo, que es un espíritu de desconfianza en la institucionalidad, desconfianza en la política profesional, desconfianza en instituciones sobre las cuales, Javier, hasta hace muy poco las encuestas registraban una adhesión y un fervor extraordinario. La Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y Carabineros, por cierto el gobierno, el Parlamento. Y entonces surge esta idea de que no es cierto que aquí va a haber algo novedoso o innovador en materia de quienes redactan la Constitución, porque al final van a redactarla los mismos de siempre, los políticos van a meterse igual y los independientes que se llaman independientes van a ser de alguna manera sujetos sombra de los políticos y van a estar de alguna manera conectados por ellos. Por lo tanto, quienes escriben esta Constitución son los mismos de siempre. ¿Cómo se han escrito las constituciones anteriores para decir una cosa así? Bueno, en realidad partiría por el comienzo. La idea de que los mismos de siempre van a redactar esta Constitución se basa en la premisa de que el voto de las personas que va a elegir a los constituyentes no va a hacer la diferencia. Claro. La idea de que, por decirlo así, el votante está capturado o forzado a elegir a las personas por las cuales sufraga. Entonces, a mí me parece que es entendible que haya hoy día mucho descontento con los partidos políticos tradicionales. Pero por otra parte, es importante recordar que los partidos políticos y la democracia siguen siendo algo indisoluble en el mundo contemporáneo. En general, aquellos países donde los partidos políticos no juegan un rol importante suelen ser liderados por líderes carismáticos, mesiánicos, que crean un movimiento alrededor de la persona de que se trate. En general, la paradoja aquí es que las mismas personas, que los millones de ciudadanos que van a votar por las constituyentes y los constituyentes, en algún sentido, luego podría asignárseles a ellos que eligieron a personas que son los mismos de siempre. Hay algo paradójico en eso. En todo caso, yo diría que la gran innovación del proceso constituyente chileno, que no tiene precedente en la historia comparada mundial, es la idea de que es la decisión que tomó la clase política, la misma que hoy día es, digamos, atacada, de que sea paritaria la convención que va a elaborar la Constitución. Esto per se, en el caso de la enteramente elegida, de la convención constitucional enteramente elegida, aseguraría que la mitad de las personas sean mujeres. Y como históricamente la participación de la mujer en la política ha sido del 20%, eso inevitablemente va a forzar a una renovación del elenco de personas que, por decirlo así, participan en política, porque no hay nada más
político, en el mejor sentido de la palabra político, a preocuparse de la polis, de lo público, que elaborar una nueva constitución. Entonces yo diría que decir que los mismos de siempre van a redactar la constitución, en todo caso sería más probable en el caso de la comisión mixta, porque en ese caso la mitad del actual Congreso va a integrar la comisión. Pero en la comisión enteramente elegida, donde la paridad va a forzar que haya nuevas caras por un problema empírico, de que hasta ahora solo el 20% de las mujeres han participado, perdón, de los políticos han sido mujeres, ahora la mitad de esa convención enteramente elegida tendrán que ser mujeres, lo que per se establece una nueva situación de participación de personas que no han estado muy presentes en la política. A ver, el último de los mitos que registra Radio Bio Bio es esta idea de que el quórum de 2/3 de alguna manera hace tan difícil que se produzcan cambios reales, cambios profundos o cambios, llamémoslo así, estructurales, porque son muy difíciles de alcanzar un quórum tan alto de 2/3. Y ahí caben dos preguntas inmediatamente, la que te acabo de hacer y la que es un corolario, digamos, y que significa, bueno, ¿qué pasa si no hay un quórum de 2/3 en esa discusión? A la primera pregunta, Fernando, yo diría lo siguiente. El hecho de que por primera vez en 40 años, y por primera vez desde que volvió la democracia a Chile, la mayoría pueda gobernar sin temer que la minoría lleve las leyes o las medidas que sean legales al Tribunal Constitucional para abortarlas, ya representará una diferencia incalculable. Probablemente las personas no lo recuerdan, digamos las personas que no siguen los asuntos públicos y legales, pero una serie de legislaciones que buscaban cosas tan concretas como proteger mejor a los consumidores, la ley que le daba, por decirlo así, dientes al CERNAC, para proteger a todos los consumidores, algo crucial en un país donde servicios públicos que yo no puedo cambiar, como el agua, la electricidad, no puedo escoger tan fácilmente, a menos que me cambie de casa o de comuna. En ese tipo de abusos es crucial contar con una agencia de protección del consumidor que sea fuerte. Bueno, fue declarada inconstitucional no porque ningún parlamentario lo haya objetado, sino porque la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de Comercio de Santiago, fueron al Tribunal Constitucional. O cuando se intentó algo tan concreto para la vida cotidiana, trabajamos 8, 9, 10 horas al día, y se intentó promover la sindicalización, porque en todo el mundo está demostrado que los trabajadores sindicalizados, como los del cobre en Chile, tienen mejores rentas en promedio que otros trabajadores. Cuando se buscó promover la sindicalización con el llamado proyecto de titularidad sindical, se echó abajo la ley en el Tribunal Constitucional, a pesar de que sería perfectamente constitucional en otros países y democracias que admiramos, como Alemania. Entonces, yo creo que el gran aporte de una nueva constitución, aun cuando por los 2/3 haya una constitución bastante mínima, es que se va a ver extirpado del actual orden constitucional una serie de constreñimientos. Hay que recordarlo, nunca está de más olvidarse de esto, que la persona que ideó esta constitución, el ideólogo de la constitución del 80, Jaime Guzmán, planteó en su momento que el punto de la constitución del 80 era que si llegaban a gobernar sus adversarios, estuvieran obligados más o menos a hacer lo que gente como él habría querido. O sea, esta constitución tiene un sesgo partisano que ha impedido que en Chile distintas variaciones de economías de mercado puedan ensayarse. Estamos en una era donde no hay competencia, por decirlo así, a la economía de mercado, pero hay variaciones muy distintas. Es muy distinto la economía de mercado en Dinamarca, donde cerca del 60-70% de la población, de la fuerza laboral está sindicalizada, que en Chile, donde solo el 11% lo está. Es muy distinta la forma en que se vive la economía de mercado en un país como Inglaterra, donde hay un servicio nacional de salud público común a todos los británicos, donde desde el último mendigo hasta Boris Johnson se atienden. Hay un sistema donde las capas desaventajadas en Chile no tienen acceso a la ISAPRE, y que es el 18% de la población, y el 82% está en un sistema que es de menor calidad, que es el de FONASA. Entonces, yo diría, para la primera parte, los 2/3
lo que van a asegurar es que la Constitución sea realmente consensuada por mayorías importantes. En relación a la segunda parte de la pregunta, en términos de cuáles son, digamos, cuál es el impacto de tener 2/3, en términos de que esto vaya a complicar la redacción de la Constitución o lo haga muy difícil. Es bueno recordar que en Sudáfrica se buscó el mismo quórum y se logró. Incluso los sudafricanos tenían un mecanismo para que en el plebiscito de salida, aquello en que no hubiera acuerdo, fuera el propio pueblo el que al momento de ratificar la Constitución optara por cuestiones en que no había habido acuerdo. Afortunadamente no hubo necesidad de llegar a eso, porque se producen dinámicas que hoy día nos parecen imposibles, pero que en el futuro, cuando esté la Convención Constituyente negociando, después de un mandato sólido del pueblo de Chile diciendo queremos nueva Constitución, van a lograrse acuerdos que hoy día nos parecen impensables entre grupos que hoy día nos parecen muy distantes. Esto no va a ocurrir inmediatamente después del 25 de octubre. De hecho, es probable que entre el 25 de octubre y el 11 de abril los distintos partidos carguen las tintas en las diferencias para tratar de diferenciarse de otros partidos para que sus candidatos les vaya mejor a la hora de ser electos a la Asamblea Constituyente, a la Convención Constitucional. Pero una vez estando ahí, van a producirse otras dinámicas más constructivas, de acuerdos. Javier, el corolario de la pregunta esta trae como consecuencia la duda de, ok, y si es que no hay acuerdo en 2/3, ¿qué significa eso? ¿Se puede sacar lo que no se obtuvo para 2/3, se puede sacar como una ley simple por el Congreso, por el lado, o rige lo que estaba en la Constitución vigente? ¿Cómo opera si no hay 2/3 de acuerdo? La Constitución vigente no va a regir nunca, como no ha regido en ningún país que ha tenido un proceso de nueva Constitución. Por eso es que se llama un proceso constituyente. Lo que ocurriría ahí es que probablemente esas materias serían regidas por ley, pero lo importante de destacar acá es que así como que la ley tiene un quórum muy bajo, la ley simple, y todo el punto de decir, lo que no se apruebe en el proceso constituyente, entonces va a quedar entregado a la mera ley. Bueno, el problema de que algo sea mera ley es que al año o a los meses puede ser derogada por otra ley. Una ley posterior deroga una ley anterior. No va a tener rango constitucional. Las cosas para tener rango constitucional van a requerir 2/3. Aquello que no reúna 2/3 no va a entrar a la Constitución, va a ser una mera ley. Pero si eso es una mala ley, podrá ser revisada a los 6 meses a la próxima elección parlamentaria, o incluso el propio presidente de la República, de que se trate, podrá intentar que el mismo Congreso revise esa mala ley, porque no va a estar derogando una norma constitucional que requiere un quórum altísimo. Entonces, la noción de que aquello que no logre 2/3 va a ser sustituido por la mera ley, olvida que esa mera ley no va a tener el rango constitucional que hace difícil cambiar las cosas. Entonces, yo creo que aquí se están confundiendo lo que es la jerarquía normativa de una mera ley con una jerarquía normativa de una norma constitucional. Y esa solo va a llegar a la Constitución si tiene 2/3. Ahora, insisto, si uno hoy día mira el proceso constituyente con la idea de que todo es desconfianza, uno podría imaginarse que aquel grupo que tenga 1/3+1 y no quiere una nueva Constitución, se sentara por 12 meses a leer el diario diciendo no a todo. Bueno, la lógica de las asambleas constituyentes nunca ha sido así. Además va a estar el país mirando. Yo podría asustarme y decir, yo quiero una nueva Constitución. El país ya dijo que quiere una nueva Constitución. Si un grupo con 1/3+1 quisiera boicotear todo el proceso, sería castigado, pero de una manera tremenda por la ciudadanía. Habiendo elecciones de presidente de la República entre medio, veo muy difícil que un grupo pudiera dedicarse a boicotear un proceso que ha sido mandatado por una mayoría, si es que ocurre el día 25 de octubre, que efectivamente una mayoría decide que avancemos a una nueva Constitución.
Por último, te voy a agregar yo un mito mío, digamos, pero que está también circulando en todas partes, que tiene que ver, y tú lo mencionaste cuando señalaste la fecha de potencial promulgación de una nueva constitución, que es el año 2022. La pregunta es, a ver, ¿qué sucede? ¿Qué nos rige durante estos 2 años donde va a estar estas personas escogidas probablemente en una convención constitucional o convención mixta, de acuerdo a lo que decían las personas el próximo domingo? Bueno, estamos sin ley, estamos sin constitución, estamos en blanco, así en un vacío. ¿Qué opera ahí? Bueno, afortunadamente el proceso que regula el proceso constituyente es extremadamente ordenado en eso. Establece que la constitución actual seguirá plenamente vigente, que las autoridades que hoy día ejercen su rol en la judicatura, en el Banco Central, en el Congreso, en la presidencia, seguirán en funciones. Solo cuando entre a regir la nueva constitución dejará de regir la antigua constitución, la que hoy día nos rige. Entonces, esto es muy importante porque el proceso constituyente chileno fue casi diseñado para impedir ciertos vicios que ocurrieron, por ejemplo, en el proceso venezolano, donde la Asamblea Constituyente se arrogó por sí y ante sí todo el poder en el país y, por ejemplo, declaró que cesaba la Corte Suprema que estaba en funciones, empezó a intervenir en los otros poderes del Estado y en alguna medida concentró todo el poder en un órgano que era la Asamblea Constituyente. Nuestro sistema está diseñado para que la Asamblea, la Convención Constitucional, solo pueda dedicarse a elaborar una nueva Constitución y a los 12 meses se disuelve de pleno derecho. Y la nueva Constitución solo regirá una vez que es ratificada de nuevo por la ciudadanía el año 2022, si es que el 25 de octubre próximo se aprueba este proceso, en algo que no difiere mucho de lo que pasó en Colombia o en Sudáfrica, que tienen constituciones muy respetadas y que vivieron el exacto mismo proceso, en que la antigua constitución seguía, el país tiene que seguir funcionando. Por eso es que es más ordenada la convención enteramente elegida, porque si se elige la mixta, el problema que eso tiene es que el actual Congreso va a estar reducido a la mitad, va a tener que enviar a la mitad de sus integrantes a elaborar una constitución y va a quedarse con la mitad de sus integrantes para aprobar leyes que son clave, sobre todo en un contexto de pandemia. Pero, insisto, el estándar ha sido siempre en las democracias que han hecho estos procesos, el que hay un cuerpo enteramente elegido, siempre se ha llamado Asamblea Constituyente, en Chile es una convención constitucional, pero que se dedica exclusivamente a eso, que elabora una constitución y luego se disuelve. No, está diseñado para que no haya este choque entre las autoridades actualmente constituidas y la elaboración de una nueva constitución. Javier Couso, te quiero agradecer por esta conversación aquí en Última Mirada. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando, con gusto. Chao.